Preamplificador y amplificador de potencia. Electrónica 2. Bienvenidos. Somos el grupo integrado por Ansi Gisela Cruz, Juan Jeremías Moreno, Eduardo André Villeda, Ramón Rodríguez y su servidor Josué Jeremías Rivera. En este video se desarrollará como proyecto la construcción y explicación de un preamplificador más un amplificador de potencia. Como objetivos tenemos: objetivo general, crear un dispositivo electrónico que sea capaz de convertir una señal débil en una suficientemente fuerte y que tenga un funcionamiento totalmente eficiente en la vida diaria. Como objetivos específicos, conocer y entender el proceso de diseño de un preamplificador más un amplificador de potencia. Desarrollar video explicativo del circuito electrónico. Explicar el comportamiento de la configuración clase AB. Crear circuito para su simulación, ya sea en Proteus o Multisync. Preamplificador. Configuración no inversor. Es un dispositivo electrónico que convierte una señal eléctrica débil en una señal de salida lo suficientemente fuerte como para ser tolerante al ruido y lo suficientemente fuerte para enviarla a un amplificador de potencia y de ahí a los altavoces. El preamplificador es donde el usuario puede conectar todos los componentes de fuentes de audio y video, como reproductores de CD, DVD o Blu-ray y mucho más. El preamplificador también se usa como un conmutador entre fuentes y para procesar audio o video. En un sistema de audio normalmente se utilizan para amplificar señales de sensores analógicos a nivel de línea. Configuración no inversora. El amplificador no inversor, basado en un amplificador operacional, es una de las configuraciones más típicas y usadas en la electrónica. Nos permite aumentar la señal eléctrica que querramos multiplicada por una constante a la cual llamamos ganancia. Configuración no inversora, aquí podemos ver lo que es el diagrama. Tenemos el amplificador operacional, el LM741. Aquí vemos que la señal de entrada es conectada a su terminal positiva y que la terminal inversora es conectada al arreglo de resistencias, a RF, RI y conectado a tierra. Para tener la ganancia, aquí tenemos la fórmula que en total sería RF sobre RI más 1. Amplificador de potencia, clase AB. Los amplificadores de potencia o de una gran señal proporcionan la suficiente potencia a una carga de salida para excitar una bocina u otro dispositivo de potencia, por lo general desde algunos watts hasta decenas de watts. Las características principales de un amplificador de gran señal son la eficiencia de potencia del circuito. La máxima cantidad de potencia en el circuito es capaz de manejar y el acoplamiento de impedancias con el dispositivo de salida. Amplificador de potencia clase AB. Es un amplificador de potencia en que los transistores de salida reciben solo una pequeña corriente de polarización constante para el que el transistor opere a bajos niveles de potencia de salida, tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. Aquí tenemos lo que es el diagrama de un amplificador de potencia clase AB. Lo que lo diferencia con el clase B es que tenemos unos diodos en la parte central que nos mantienen a los transistores operando, por decirlo así, ¿verdad? Explicación del funcionamiento del circuito en Proteus. Continuando con la simulación del proyecto, el cual es un preamplificador y amplificador de potencia clase AB. Vamos a explicar cómo está compuesto nuestro circuito aquí en el simulador Proteus. Tenemos que lo que estoy seleccionando en este momento es nuestra fuente de alimentación para nuestro circuito amplificador. Tenemos que en la parte de arriba tenemos más 12 voltios y en la parte de abajo tenemos menos 12 voltios.
Este que está acá, el que estoy seleccionando, es nuestro amplificador operacional que está alimentado con los voltajes que ya expliqué. Aquí tengo mi fuente de alimentación para mi amplificador de potencia. En este caso aquí lo pusimos más 30 voltios, menos 30 voltios. Y aquí podemos ver que está conectado más 30 voltios, menos 30 voltios. Lo que estoy seleccionando en este momento es nuestro preamplificador. El que está al lado derecho es nuestro amplificador de potencia. Y este que está acá, el cual es clase B. Nuestro amplificador es clase AB. Aquí en la parte de arriba de nuestro circuito contamos con lo que es nuestro osciloscopio, que está conectado a las salidas que queremos graficar o que queremos ver su gráfica de la señal. Tenemos la A va a estar conectada a la señal de entrada, que está representada aquí. Tenemos la B, que está representada a nuestra señal de salida del preamplificador. Tenemos la C, que va a estar conectada a la señal de salida de nuestro amplificador de potencia. Y por último tenemos lo que es la D, que estará conectada al ejemplo del amplificador B. Así que vamos a explicar un poco de los componentes y de la conexión del circuito. Estamos usando el amplificador LM741 y lo estamos usando con su configuración no inversora. Aquí abajo podemos ver lo que es la configuración no inversora, la cual nos genera entre la relación de la resistencia 2 y la resistencia 1, nos generará la ganancia. Estas divisiones de entre resistencias se sumarán con 1 y esa suma entre el 1 y lo que es las resistencias se multiplicará con la señal de entrada y esa será nuestra ganancia. Aquí, como podemos ver, estamos conectados de esa forma. Esta sería nuestra resistencia 1, esta sería nuestra resistencia 2 y aquí tendríamos lo que es nuestra señal de entrada conectada a nuestra señal no inversora. Así como podemos ver aquí en el diagrama que la señal de entrada está conectada a la pata no inversora. Cuando hacemos los cálculos para ver la ganancia, nos da que 100K entre 50K es igual a 2. Sumado a 1 nos queda 3. Así que multiplico mi señal de entrada, que en este caso va a ser 1 voltio, por 3 y tengo que mi voltaje a la salida será multiplicado 3 veces. En este caso vamos a simular solo para ver. Voy a cerrar el osciloscopio. Tengo que 0.70 porque lo que me mide este voltímetro es voltaje RMS. Ustedes pueden hacer el cálculo y van a ver de que 0.70 por 3 va a dar 2.12, 2.1. Así que aquí tenemos la comprobación de que estamos trabajando en configuración no inversora nuestro amplificador. ¿Cómo está conectado? Pues es importante, voy a parar un poco la simulación, es importante ver el pinout del integrado. En este caso podemos ver que la pata 7 estará conectada a la fuente de alimentación positiva y la pata 4 estará conectada a la fuente de alimentación negativa. 7 positiva aquí abajo, 4 negativa. Tenemos que la salida del circuito será la pata 6. Así que aquí lo tenemos nosotros en la pata 6. Aquí, la pata 6 será la salida del circuito. Y tenemos que la pata inversora será la número 2. Así lo tenemos conectado nosotros. Y que la pata no inversora será la 3. Así lo tenemos conectado nosotros, a la cual está conectada la señal. Tenemos lo que son estos capacitores, que son capacitores de acoplo de la señal. Aquí tenemos lo que generará la señal, que sería este generador de señal, el cual vamos a poner a 1 voltio. Aquí a la salida vamos a medir lo que es el voltaje ya amplificado. Nuestro amplificador de potencia estará formado por, en la parte de arriba, un transistor NPN y en la parte de abajo un transistor PNP. Se dice que estos dos transistores tienen que ser
transistores gemelos. Estos dos transistores también son llamados par complementarios, quiere decir que sus parámetros tienen que ser iguales. Por ejemplo, en este caso su beta. Tenemos que el capacitor C4 de 220 microfaradios estará ahí haciendo la función de acoplo entre nuestro preamplificador y nuestro amplificador de potencia. La resistencia 7, la que estoy seleccionando en este caso, hará la función de resistencia de carga o como parlante o lo que recibirá la señal que hemos amplificado. Las resistencias en la parte de arriba de los, en este caso del transistor, está de 10 kiloohmios y la que está en el transistor PNP también será de 10 kiloohmios. Procedemos con la simulación para ver el comportamiento de las señales de entrada, amplificada y luego de haber cruzado por nuestro amplificador de potencia. Aquí podemos ver que tenemos 0.7 voltios a la entrada AC, señal senoidal. Voy a parar un poco aquí para ver la frecuencia en que tengo el generador de señal. Lo tengo a 100 Hz. La cierro. Vemos que la salida está a 2.1 u 11 voltios, amplificador. Y asimismo tendría que estar aquí en la salida del amplificador de potencia. Ahora vamos a ver lo que son las señales. Para eso le doy aquí donde dice debut y llamo mi osciloscopio. Vamos a hacer un poquito esto para acá para que podamos ver las señales. Vamos a dar acá. La señal que está en amarillo es la señal A, que es la señal de entrada. La señal que está en azul es la señal B, que es la señal de salida ya amplificada de nuestro preamplificador. Y la señal que está en rojo es la señal C, que es la salida de nuestro amplificador de potencia clase AB. Así podemos ver de que esta señal es pequeña, esta señal ya está amplificada según la ganancia de nuestra conexión en el amplificador, que en este caso es no inversora, y en el amplificador de potencia pues no se genera ninguna ganancia, es ganancia unitaria. Así que aquí tenemos ya lo que son las señales. Vamos a mostrar lo que hace esta configuración, que es la clase B, que es la configuración anterior a la configuración clase AB. Quiere decir que la clase AB es mejor. Así que para ello voy a apagar lo que es la salida del amplificador de potencia clase AB y voy a encender el amplificador clase B. Como podemos ver, es diferente la señal. Apagaré la señal del preamplificador y encenderé la del amplificador de potencia clase AB. Como podemos ver, está en la misma frecuencia, también está muy cercano a lo que es el voltaje pico, pero es afectada por la parte central, que es llamado crossover. Para ello lo vamos a ver un poco más detenido. Voy a apagar estos y vamos a verlo más a detalle. Vamos a ponerlo más al centro. Voy a amplificar un poco más a este punto. Así que podemos ver que lo que está en la parte del centro es el crossover y que es eliminado en el amplificador de potencia clase B por medio de los diodos que hemos puesto en esta parte de aquí, la cual nos permite tener siempre el amplificador o los transistores en activación, porque este punto de en medio que tenemos acá es el punto en que no detecta el amplificador clase B el 0.7 que necesita para activar el transistor.
Así que solo quería mostrar esto para que viéramos la diferencia entre el amplificador clase B y clase AB, que el clase AB es mejor. Así que nuevamente lo vuelvo a encender, apago lo que es el anterior. Aquí podemos ver la señal perfecta, sin ninguna variación en la parte del centro. Tenemos la señal de entrada, que es una señal más pequeña, y tenemos lo que es la señal ya amplificada de nuestro amplificador, que es mucho más grande que la señal de entrada. Esta fue la simulación de nuestro proyecto para la clase de Electrónica 2 en la Universidad CEUTEC de San Pedro Sula, Honduras. Conclusiones. Se aprendió principalmente conceptos básicos de la electrónica, que debido a la carrera que se estudia, serán esenciales al momento de desenvolverse en el campo y vida laboral. En la realización del proyecto, se adquirieron conocimientos sobre preamplificadores y amplificadores de potencia, cuáles son las ventajas de cada uno de ellos y sus deficiencias. Una configuración de amplificador clase AB es más eficiente que un amplificador de clase B, debido a la pequeña corriente de reposo necesaria para polarizar los transistores justo por encima del corte. Los amplificadores clase AB son uno de los diseños de amplificador de audio más preferidos debido a su combinación de eficiencia razonablemente buena y salida de alta calidad, ya que tienen baja distorsión cruzada y una alta linealidad similar al diseño del amplificador de clase A. Gracias por su atención.